Una vez un amigo me preguntó, oye bro, ¿tu mamá sabe que eres retrasado? Y cuando abrí la boca ya era muy tarde. Pues sin importar mi respuesta, no cambiaba el hecho de que era un retrasado. Únicamente diría si mi madre lo sabía o no. De esta misma forma sucede cuando se debate sobre la inclusión en el cine. Generalmente las conversaciones tienden a dirigirse a calificar qué tan forzadas son. Incluso puedes contar los minutos que demoran en mencionar a este tipo como un ejemplo de una buena inclusión. Pero siendo sincero, no importa si tu respuesta es afirmativa o negativa, al igual que en mi anterior historia, no se cuestiona la premisa, se da por sentada. Y con esto me refiero a que se parte de la idea de que es necesaria la inclusión. Los métodos que empleen y la calidad con que los realizan es otro debate. Lo que primeramente se debería analizar es el por qué hay que ser inclusivos, o mejor aún, por qué todos quieren serlo. Tal vez les resulte un poco absurdo pensar si es necesario preguntarse esto, en pleno siglo XXI, cuando más aboga por los derechos de las personas, justicia social, etc. Pero la respuesta no tiene nada que ver con lo que muchos esperan. Salvo algunas excepciones, no se trata de fomentar valores, concientizar un público, representar minorías, dar visibilidad a problemáticas y mucho menos es una cuestión de progreso. De lo que sí es una cuestión es de dinero. Y listo, es tan simple como eso. Y precisamente en ello radica su complejidad. Uy, que se me sale la arjona que llevo dentro. Ok, ¿qué pensarías si te dijera que las grandes empresas como Disney se ven obligadas, repito, obligadas a cumplir en sus producciones con unos criterios de diversidad social? A esta parte la denomino no incluye un beso porque quiero. Quizás ahora te parezca que tenga más sentido ese detalle, objeto, línea de diálogo o personaje cuyas características que lo definen no aportan nada en cuestiones de guión o de historia. No existe motivo que justifique su aparición, pero aún así es incluido. En resumen, es algo que hemos venido observando desde hace un tiempo. Sin embargo, ahora podemos saber que la causa detrás de estos elementos no es fomentar valores, concientizar un público, representar minorías, dar visibilidad a problemáticas, y mucho menos es una cuestión de progreso. Solo colocarlos para cumplir con unos requisitos de aprobación. Qué tan mal o bien lo hagan depende de muchos factores, fundamentalmente de la historia y su flexibilidad para darse el lujo de cumplir con estas políticas. Pero aquí no termina este asunto, pues como antes mencioné, todo es una cuestión de dinero. Únicamente me he limitado a describir cómo estas políticas afectan la producción de un contenido. Así que si alejamos un poco el lente sobre este tema, se puede afirmar que estos cambios en las películas solo son consecuencia de otro movimiento, uno en el que ya no solo se vio afectada la industria cinematográfica. De hecho, es la razón por la cual todas las empresas cambian sus logos por arcoíris en junio, el motivo por el cual existen departamentos de diversidad, cuotas de inclusión, etc. Políticas o criterios ESG. Es solo un amigo. No, ya en serio. Environment, Social and Government. O lo que es lo mismo, medio ambiente, social y gobierno. Según estos criterios, puedo evaluar si es rentable invertir en determinada empresa basándome en su conducta a la hora de aplicar estas políticas. Dicho de otra forma, si quieres salir a flote, pedir créditos, firmas de inversionistas y demás, necesitas de estos avales ESG. ¿Qué pasaría si me hago el tryhard y no cumplo con estos criterios? Bueno, si eres una empresa mediana o pequeña, puede que tal vez no te enfrentes a ningún problema, en un principio, porque los demás sí utilizarán dichos criterios como indicadores, por no mencionar que cuando necesites alguna inversión, y la necesitarás si quieres expandirte, vendrá siendo hora de obtener tus certificaciones. Toma este ejemplo y aplícalo a Disney, donde ya no solo tus acciones se cotizan en una bolsa de valores y se analizan en métricas de este tipo, sino que el 6% de ellas pertenecen a BlackRock, uno de los mayores administradores de fondos del mundo, y los encargados de crear estas políticas. No ahondaré mucho en cómo BlackRock es prácticamente dueño del mundo. Pueden contemplar esta imagen mientras tanto. Y es aquí donde sucede lo interesante, porque ya no es una prioridad satisfacer las demandas de un público objetivo o consumidor. Ahora la prioridad es cumplir con dichos requisitos para que los inversionistas los utilicen como indicadores antes de invertir en determinada empresa. Lo irónico de esto es que los criterios ESG no toman en cuenta la rentabilidad, qué tan bueno es tu producto, cuánto vende. Solo les interesa si utilizas energía renovable, por citar un ejemplo. Y bueno, ¿qué hay de malo en cuidar el medio ambiente? La verdad, nada. Si no fuera porque no es el objetivo. Bueno, ¿qué hay de malo en que no sea el objetivo? Pues porque en este caso el fin no justifica los medios. Todo este lío para que un grupo de personas decidan dónde poner su dinero, no. Todo este lío para imponer un cambio en la estructura del capital, creando una reestructuración de las finanzas, no en el valor de las finanzas, sino en criterios sociales y políticos, ajenos a las empresas y al grupo consumidor. Ok, traducción del rusarismo al español. BlackRock asume que la era del petróleo y otros grandes productos energéticos, como el carbón térmico, está llegando a su fin. Por consecuente, busca adelantarse. Si las productoras de carbón térmico constituyen inversiones a corto plazo, la mejor manera de desplazarlas es lograr que los accionistas se mantengan más tiempo en una empresa, que inviertan a largo plazo. Pero para esto se necesitan criterios que vayan más allá de la comercialidad, y es aquí donde entran los criterios ESG. De esta forma, las empresas ya no solo serán proveedoras de nuestras necesidades materiales y servicios, sino que ahora otorgan un propósito de vida a través de sus productos. ¿Cuáles propósitos? Bueno, los de luchar por una causa justa. Hemos pasado de la inclusión a un plan de dominación mundial, así que por si las dudas lo resumo de forma simple. BlackRock quiere ser la vanguardia en los sistemas de producción energéticos. Crea los criterios ESG para lograr esto. Las empresas comienzan a utilizar dichos criterios, Disney fracasa. Ok,
Ok, más simple. Voy a hacer quebrar a tu empresa y desplomar tus acciones si no cumples con estos criterios. Contradicciones de tomar esta píldora roja. Que te resulte inevitable disfrutar de una película sin preguntarte dónde está la cuota de inclusión. Es importante mencionar que este no es el único motivo por el cual hoy vemos lo que vemos. Si bien constituye algo de peso, sería algo ingenuo atribuirle toda la culpa. Y bueno, ¿quién me lo preguntó? Nadie, porque estos temas a nadie le importan.